Se dice que cerca de un cementerio, a un costado del camino, poco antes de llegar al cementerio, había un gran letrero que decía, el final del camino. Para muchos, la muerte significa una cosa irreparable. Pero, ¿qué es realmente la muerte, hermanos? ¿Qué es realmente el morir? ¿Será el fin de todas las cosas o será la continuación de la vida? El filósofo Aristóteles, 300 años antes de Cristo, dijo la siguiente frase: la muerte es una cosa horrible, ya que es el final de todo. Pero en este capítulo del Evangelio de Juan, Jesús nos enseña algo distinto. Jesús nos está dando una enseñanza acerca de la muerte y de la vida. La muerte, hemos visto en los primeros 16 versículos la semana pasada, es algo inevitable para todos. Representa el fin de esta vida. Vimos también que aún los amigos de Jesús, que aquellos que aman a Jesús y aquellos que son amados por Jesús, ellos también enferman y mueren. Todos, pero todos hemos de pasar por este trance agudo. Pero aquellos que aman a Cristo, aquellos que tienen una relación personal con nuestro Señor Jesucristo, aunque mueran, no serán puestos jamás en el olvido. Esto es lo que hemos visto hasta aquí. Recordamos también aquel mensaje conmovedor que las hermanas de Lázaro mandan a Jesús cuando su hermano aún estaba enfermo. Pero miramos la actitud de Jesús, la respuesta de Jesús, y vimos que Jesús esperó. Y esperó hasta que Lázaro estuviese muerto. Él tenía algo muy importante que enseñarnos. Algo muy importante que enseñarle a sus discípulos. Él tenía algo muy importante que enseñarle a la familia de Lázaro, a Marta y a María. Y también a nosotros, ¿verdad? El Señor Jesús espera hasta que Lázaro muera porque Él tenía preparado algo glorioso. Algo glorioso que daría gloria al Padre, algo tan glorioso que también daría gloria al Hijo. Los discípulos, con lo que Jesús está preparando a hacer, sus discípulos glorificarían a Dios. Y no tan solamente sus discípulos y la familia de Lázaro, sino nosotros vemos al terminar la historia en el capítulo 11, que los amigos de Lázaro, aquellos que habían venido para consolar a la familia, también glorificarían a Dios con lo que Jesús estaría por hacer. En los siguientes versos del 17 al 27 encontramos la declaración maravillosa, asombrosa de Jesús al decir: yo soy la resurrección y la vida. Vamos a leer el verso 17 en adelante. Dice la Escritura: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Esta declaración de Jesús, yo soy la resurrección y la vida, es la antesala porque Jesús está a punto de hacer una señal maravillosa, resucitar a Lázaro de entre los muertos. Pero aquí Jesús lo anuncia y lo dice de esta manera: yo soy la resurrección y la vida. Aparte de esta declaración, podemos encontrar en estos versos que acabamos de leer el escenario donde Dios va a desplegar su gloria a través de la señal que su Hijo hará ante todos.
el escenario donde resplandecerá la gloria de Dios. ¿Y dónde será esto? ¿Dónde sería más propicio a presentar algo tan glorioso, sino bajo un escenario tan desolador y tan oscuro como el que estamos viendo? Vemos que Jesús llega a un lugar donde abunda el dolor. Jesús va hacia Betania, va hacia donde se encuentra el dolor, hacia donde está esa familia sufriendo. Quizás el lugar más triste que uno pueda visitar, quizás usted esté de acuerdo conmigo, es llegar a un lugar donde se esté velando un cuerpo, donde se esté llorando a un ser querido por su partida. Es a este tipo de lugar hacia donde Jesús se dirige para desplegar su gloria a través de la resurrección de Lázaro. Jesús se dirige a este escenario desolador. Dice en el verso 17, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. 4 días. 4 días hacía que Lázaro había muerto. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Jesús esperó tanto tiempo? ¿Por qué 4? ¿Por qué no 3? Bien, Jesús llegaría a un escenario totalmente desolador para desplegar su gloria. Había la superstición judía en esos días de que cuando una persona moría, su espíritu salía del cuerpo, pero permanecía junto al cuerpo el espíritu durante 3 días, esperando el espíritu con la esperanza de volver al cuerpo y volver a la vida. 3 días. 3 días el espíritu esperando si de alguna manera pudiese volver a la vida. Pero al 4.º día, al ver que el cuerpo empezaba a descomponerse, la superstición, repito, la superstición judía, eso no quiere decir que sea verdad, era una de las supersticiones, así como nosotros aquí también tenemos hoy muchas supersticiones. Ellos creían que después del 4.º día, cuando el espíritu volteaba y miraba el cuerpo ya descomponiéndose, aún el espíritu perdía toda esperanza de poder volver al cuerpo y entonces se marchaba y quedaba libre. Jesús espera 4 días. El objetivo era que nadie tuviera duda alguna, hermanos, de lo muerto que se encontraba Lázaro. Ciertamente una persona no puede estar medio muerta, ¿verdad? Pero tampoco puede estar súper muerta. Una persona simplemente está muerta o está viva. Pero Jesús llega cuando ya todos sabían. Cuando absolutamente todos, aún los supersticiosos, sabían de que Lázaro tenía 4 días de muerto y era imposible que su espíritu volviera. Este es el escenario que nos muestra hacia donde se dirige Jesús. En el verso 19 nos habla de que muchos judíos habían llegado para ese 4.º día. Ya había muchos judíos que habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Así es que este escenario era tan desolador porque ya habían acontecido 4 días. Las esperanzas estaban totalmente acabadas, destrozadas. Pero también el escenario presentaba a un grupo muy grande de dolientes. Muchas personas habían llegado ahí y el término que usa Juan ahí es judíos y muchos judíos estaban allí para consolarla. Usualmente Juan usaba esa palabra judíos en todas las demás ocasiones excepto esta para referirse a los enemigos de Jesús. Pero en esta ocasión no es propio considerarlo de esa manera. Aunque podemos entender que muchos o algunos de aquellos que habían venido a consolar a la familia de Lázaro también rechazaban a Cristo. Eso no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que ahora en el escenario aparecen muchos judíos que serán testigos de lo que Jesús hará a través de la señal. Así es que tenemos una familia en duelo, en llanto, en dolor, con muchos amigos ahí consolándolas. Y tenemos a Lázaro en la tumba. La costumbre era enterrar a los muertos lo más pronto posible, debido a que las condiciones
climatológicas, el gran calor que hace en Palestina, no permitían tener el cuerpo mucho tiempo, sino que rápidamente se preparaba el cuerpo de una manera muy sencilla. Se tomaba una tela muy sencilla, un sudario, y se envolvía el cuerpo con especies aromáticas. El cuerpo era llevado entonces en procesión por la familia hacia la tumba, y al regresar después de depositar el cuerpo, los familiares y amigos tenían preparada una comida para recibir a los dolientes. Eran 7 días de luto en la casa llorando. Esas personas que habían llegado de muchas partes para consolar a la familia estarían presentes ahí hasta el 7º día. Así es que había un escenario muy desolador. Ahora, hermanos, fíjese, Jesús se dirige también hacia donde están 2 hermanas, 2 mujeres profundamente devastadas. Dice en el verso 21 que Marta le dijo a Jesús, cuando ella sale a recibirlo, cuando se entera de que viene, y le dice: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Vemos a Marta diciéndole estas palabras a Jesús, pero no eran las palabras de Marta. Eran las palabras de Marta y de María. En el verso 32, fíjese cómo María, la otra hermana, también cuando llegó a Jesús, al verle, se postró a sus pies. Esta es María, ¿verdad? La que se postra a sus pies, característico de esta mujer, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Estas 2 mujeres estaban profundamente devastadas por la muerte de su hermano. Y aún antes de que Jesús llegara, las palabras son exactas, ellas ya habían platicado entre ellas, ya habían llegado a esta determinación de que Jesús no llegó y no pudo hacer nada. Así es que ahora su hermano está muerto. Llega aquí. Este es el escenario que nos presenta. Jesús se dirige a un escenario muy oscuro. Ellas muestran, estas mujeres muestran cómo es que el creyente enfrenta el dolor. Estas mujeres nos representan a nosotros. ¿Cómo es que nosotros enfrentamos la adversidad? ¿Cómo es que nosotros enfrentamos la voluntad secreta de Dios cuando Él decide que alguien va a su presencia? Y nos representa a nosotros, nos representa porque ellas muestran cómo se enfrentan a ese dolor, y ellas lo hacen con una fe imperfecta. Jesús les entrega esta declaración tan valiosa y hermosa para todos nosotros, a un grupo de mujeres, a esta familia, a estas 2 mujeres. También estaban ahí los discípulos que tienen una fe imperfecta. Ellas creían en Jesús, sí. Ellas creían en el poder de la oración de Jesús. Fíjese cómo les dice: mas sé también, dice, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Por una parte le dicen: si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero por otra parte, también sé que tienes poder y que la oración que tú hagas al Padre, el Señor te lo dará. Pero esta mujer no creía en la resurrección de su hermano. Ella creía que el Padre respondía a las oraciones de Jesús, pero no creía que su hermano fuese a resucitar. Yo sé, dice la mujer, yo sé que resucitará en la resurrección el día postrero. Ahora, esta fe, hermanos, no crea que es una fe así como una super fe. Es una fe ortodoxa, una fe religiosa. En esos días la mayoría de los judíos creían en la resurrección. Era una fe de uso común, una fe que corría por todas partes prácticamente, salvo una pequeña secta que aún había entre los judíos que no creía en la resurrección. Así es que ella realmente dice: pues yo creo en la resurrección, yo sé que mi hermano resucitará en el día postrero. Lo que no creo es que él vaya a resucitar ahora. Una fe imperfecta. Ella no sabía quién era el agente de esa resurrección. Ellos judíos sabían que el único que tenía poder para dar vida era Dios. Y ella creía que Dios podía resucitar a los muertos y que era una promesa
que los muertos resucitarían. Pero lo que ella no sabía era quién era el que iba a ejecutar esa resurrección. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Ella tenía una fe doctrinal, pero no tenía un entendimiento claro acerca de quién era Cristo. Ella no sabía que esa resurrección estaba en el enviado del Padre. Ella no esperaba que que el enviado de Dios fuera quien pudiera ejecutar la resurrección. Era claro, ¿verdad, hermanos?, que existía una gran fe en el poder sanador de Jesús, como muchos cristianos. Pero cuando mueren un cristiano, ahí demostramos nuestra debilidad. Demostramos el conocimiento del Evangelio que tenemos. La doctrina de la resurrección para el creyente es vital. Y Jesús no dejó esto a ocultas. Esto sucede tan solo 2 semanas antes de la crucifixión de Cristo. Y Jesús, antes de morir, dijo, yo soy la resurrección y la vida. Porque sus discípulos, porque sus hijos necesitan saber esto. Él es la resurrección y la vida, para que nosotros nos atrevamos a abrazar la esperanza de la resurrección, hermanos. Para que la iglesia se atreva a abrazar, como lo hizo la iglesia primitiva, a abrazar la doctrina de la resurrección. Los muertos en Cristo resucitarán. Y es tan importante, hermanos, que lo prediquemos y lo recordemos constantemente. Esta mujer no se atrevió a abrazar esa esperanza de la resurrección. Ciertamente su hermano tenía 4 días de muerto. Era algo difícil. Y no estoy aquí para condenar la fe de estas mujeres, sino más bien para identificarme, para que nos identifiquemos con la fe débil de estas mujeres. Jesús podía sanar sin estar presente, ¿estamos de acuerdo? La Escritura nos da testimonio que aún Jesús, sin haber ido a Betania, pudo haber sanado a Lázaro. Pero hay una voluntad de Dios. Hay una voluntad que Él hará para la gloria de Dios. Dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, para que el Padre sea glorificado, para que el Hijo sea glorificado por ello. Hay una voluntad de Dios en todas las cosas, aún en medio del dolor. Jesús podía sanar sin estar presente, sin embargo no fue así en esta ocasión. Jesús tenía preparado algo. De hecho Jesús, y nosotros, esto es muy interesante. Jesús, tenemos el testimonio en los evangelios que Jesús no podía estar en el mismo lugar que donde estuviera la muerte. Nunca usted encontrará un pasaje en los evangelios donde estuviese un muerto y estuviese Jesús en el mismo lugar. Tenemos el ejemplo, vamos a Lucas 7:11, con el hijo de la viuda de Naín. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente en la ciudad. Cuando el Señor la vio, se compadeció y le dijo, no llores. Acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó él, el que había muerto, y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Sabemos que Jesús podía sanar estando a distancia, pero también sabemos que si Jesús llegaba a un lugar, no podía haber ahí un muerto. La victoria de la muerte no podía estar presente. El muerto se levantaría. Y dijo Jesús a sus discípulos, levantémonos y vamos con Lázaro. Y vamos con Lázaro. Y le dice, mujer, le dice a la hermana de Lázaro, Lázaro va a resucitar. ¿Por qué? Porque Jesús estaba ahí. La muerte no puede tener victoria delante de la presencia de Cristo. Tenemos el hecho también de que
en la cruz, es Jesús el que muere primero, antes que los dos personas que estaban allí a su lado. Ahora, hermanos, vemos a estas mujeres enfrentando su dolor con esta fe imperfecta. Ellas necesitan conocer a Cristo y Cristo les da testimonio de quién es Él. Dios nos habla, hermanos, en medio de las pruebas más dolorosas. Es aquí cuando Jesús les habla a ellas y les dice: yo soy la resurrección y la vida. Él viene y da esta revelación a un grupo de creyentes que está en un profundo dolor. Las pruebas más dolorosas sirven, hermanos. Las pruebas ciertamente nos duelen mucho. Es en medio de ellas donde Dios nos habla de la manera más clara y maravillosa. Ahí, cuando duele mucho, cuando se acaban las opciones, cuando se te acaban las esperanzas, cuando ya no hay nada que hacer, cuando ya tu cerebro no genera ninguna otra expectativa, allí el Señor puede hablarnos y enseñarnos de maneras maravillosas. Ahí en medio del dolor es donde aprendemos a depositar nuestra confianza en Cristo. Y estas maneras son muy comunes en la Escritura, de los tratos del Señor con sus hijos. Cuando el Señor nos quiere hablar, lo hace en muchas ocasiones a través de momentos muy dolorosos. Hermanos, somos bendecidos si por el dolor llegamos a conocer más y mejor a Cristo. Usted es muy bendecido si por una prueba dolorosa usted llega a conocer más y mejor a su Señor. Somos bendecidos si llegamos a verle a Él como el fin último y como la mejor vida que existe. Es a hombres, hermanos, así, como sus discípulos, torpes, como las mujeres, con una fe imperfecta, como Marta y como María, a los que Jesús le dice en el verso 25, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. A personas como Marta que tienen una fe ortodoxa o religiosas, a esos viene Jesús y les dice, les revela quién es Él. A aquellos que evidencian tener una fe endeble, aquellos que no tienen una fe clara en cuanto a quién es Jesús, el Señor se revela y nos muestra con sus palabras quién es Él y con las evidencias indubitables de su poder. Y aquí viene Jesús a hacer esta señal delante de un grupo de personas con fe imperfecta. Jesús les declara, yo soy la resurrección y la vida. Cuando Jesús está diciendo estas palabras, lo que está diciendo Jesús es, yo soy Dios. Yo soy Dios. Quizás me vean como el enviado, pero Jesús es Dios. Yo soy Dios, Marta. Yo soy Dios, María. Quizás me vean como un Mesías superhéroe. Pero yo soy más que eso. Yo soy Dios. Yo soy el agente que da vida. Todas las cosas por mí fueron creadas, fueron hechas, y todo lo que hay y existe está en mi mano. Yo soy Dios. Pero quizás muchos como María y como Marta lo ven y cuesta trabajo. Porque este Dios poderoso, infinito en poder, en sabiduría, se hizo hombre. Se humilló a sí mismo, tomando una forma de siervo, haciéndose semejante a nosotros. Y no vino con ese poder y autoridad para dominar y humillar a todos. Vino como siervo a servirnos, a lavarnos los pies, a sanar nuestras heridas, a meter la mano al fango, al lodo. El Dios todopoderoso y santo se vistió de humildad por amor a nosotros.
Él es más que aquel que puede sanar. Él es más que aquel que puede responder a nuestras demandas cada vez que decimos, Señor, ven porque tengo esta necesidad. Él quiere enseñarnos algo. Y Él soberanamente llega en el momento adecuado para enseñarnos. Y aun cuando ese momento adecuado es el dolor. Y nos dice, yo soy Dios. Yo soy Dios. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el que da la vida. Yo soy ese agente que puede dar vida y resucitar a los muertos. ¿Qué quería decir Dios con estas palabras? A través de nuestro Señor Jesucristo, estas palabras se escucharon. Por supuesto que estas palabras no estaban siendo pensadas en una vida física. Yo soy la resurrección y la vida. No está hablando de una vida física. El que cree en mí, dice, aunque esté muerto, vivirá. El hecho, para sustentar esto que les estoy diciendo, que no estaba Jesús pensando en una vida física, es el hecho de que todos los que creen en Jesús mueren físicamente. Y en el verso 26 siguiente nos dice, no morirá eternamente. Él está hablando de cosas espirituales. El que cree en mí, aunque esté muerto, no está hablando de un muerto físico, no estaba hablando aún de Lázaro. Él estaba hablando que Él tenía el poder de la resurrección y la vida para resucitar a los que están muertos espiritualmente. Él está hablando a los que están vivos físicamente, pero que están muertos espiritualmente. Este es un mensaje que deben de escuchar todos. Yo soy la resurrección y la vida. Es un mensaje que deben de escuchar todos los que están físicamente vivos, pero muertos espiritualmente. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es que alguien puede estar vivo aquí, pero espiritualmente muerto? ¿A qué se refería Jesús? Miren, quizás quiero contarles la historia de un hombre. Tokichi Ishii se llama, un oriental. Este hombre tenía un expediente criminal casi sin paralelo. Este hombre había matado a hombres, mujeres y niños con una crueldad bestial. Eliminaba sin piedad a todos los que se interpusieran en su camino. Por fin este hombre se encontraba en la cárcel esperando su ejecución. Allí le visitaron dos señoras canadienses tratando de hablarle a través de las rejas y presentarle el evangelio. Pero él se limitaba a mirarlas con el ceño de una fiera enjaulada. Por ello tuvieron que abandonarlo. Pero le dejaron una Biblia. Él empezó a leerla. Y una vez que empezó ya no pudo parar. Siguió leyendo hasta que llegó al relato de la crucifixión y a las palabras que dijo Jesús: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esa oración del Señor le quebrantó el empedernido corazón. Y dice textualmente el hombre, escribe: me detuve con el corazón atravesado, peor que si hubiera sido un clavo de 5 pulgadas. ¿Diré que fue por el amor de Cristo o por su compasión? No sé cómo llamarlo. Lo único que sé es que creí y que desapareció la dureza de mi corazón. Más tarde, cuando el condenado fue al lugar de su ejecución, ya no era ese hombre duro, hosco, ese animal que había sido antes, sino un hombre radiante y sonriente. El asesino había nacido de nuevo. Cristo le había dado una vida nueva. Un hombre vivo, pero muerto en su corazón. Este ejemplo quizás es muy extremista, yo lo sé. La historia no tiene que ser tan dramática. Hay quienes están hundidos en su egoísmo y están muertos para poder ver las necesidades de los demás. Hay quienes están hundidos en su odio y en su resentimiento y están muertos para poder amar a otros. Hay quienes están tan muertos ya porque están tan hundidos en las cosas de este mundo
que están muertos para la vida piadosa. Escuche, hay quienes están tan metidos en este mundo que están muertos para la vida que Dios pide que vivan. Hay quienes están tan hundidos en su pecado que están muertos para con Dios. Espiritualmente muertos, pero Jesucristo puede resucitarlos. Efesios 2, dice la Escritura, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Yo soy la resurrección y la vida, hermanos. Esto es evangelio puro. Esta declaración que Jesús está haciendo acerca del poder que Él tiene para darle vida a alguien que espiritualmente está muerto por su pecado, que aunque está aquí presente, puede estar hundido en las profundidades de su pecado. Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El testimonio de que Cristo tiene poder para resucitar a estos muertos espirituales es evidente. La historia da evidencia de que Dios tiene el poder para dar vida espiritual, a cambiar a los hombres, a cambiar a ebrios, a cambiar a drogadictos, a cambiar a hombres promiscuos, a cambiar a hombres depravados, a cambiar a criminales. La historia da testimonio de que el poder de Cristo aún está en acción, de que las palabras que Él dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que esté muerto, aunque camine entre ustedes, pero que está muerto, si cree, vivirá verdaderamente. La historia da testimonio, hermanos, que Él ha resucitado a millones y millones de personas así. Él no ha perdido el poder, Él sigue dando vida a los muertos. Pero Jesús también estaba pensando en la vida venidera. En el verso 26 dice, no morirán eternamente. Porque la muerte no es el final del camino. La muerte no es el final de todo, a diferencia de Aristóteles, a diferencia de las filosofías. Jesús no hablaba de una manera pesimista acerca de la muerte. De hecho, llegó a decirle a sus discípulos en los versos atrás, ¿recuerdan? Vamos con Lázaro porque ya murió y me alegro. Jesús, ¿qué filosofía estás enseñando? ¿Te alegras por la muerte de tus amigos? Jesús nunca habló de la muerte en términos pesimistas, y los apóstoles tampoco lo hicieron. Ellos abrazaron la doctrina de la resurrección, y cuando ellos escribían acerca de la resurrección, lo escribían nunca de una manera triste. Pablo escribe sobre la muerte, 2 Corintios 5:7. Lo tienen en su pantalla. Porque por fe andamos. Fíjese cuál es el lenguaje de los apóstoles. Por fe andamos, no por vista. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Pablo nunca escribió nada sombrío, nada triste. Nunca dice, oh hermanos, se ha acabado todo. He llegado al final del camino. No, siempre escribían algo alentador. Los creyentes, hermanos, tenemos un sentido de gran confianza, porque sabemos qué es lo que sigue después de la muerte. Usted sabe eso. Usted tiene esa seguridad. Usted cree lo que Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Al que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y vivirá eternamente. ¿Usted cree que Jesús tiene ese poder? Hermanos, el Hijo de Dios no debe de temer a la muerte. Porque quiero decirle tres cosas. ¿Por qué los hijos de Dios no deben de temerle a la muerte? Primero, porque la muerte es la puerta a donde llegará usted a su patria celestial. No le debe de temer a la muerte. Fíjese en 1 Corintios 15:56. Dice, ya que el aguijón de la carne es el pecado, ahí está en sus pantallas, y el poder del pecado, la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Hermanos, la muerte ha dejado de tener su poder. El creyente ha entendido que a la muerte, fíjese los términos que usan, la muerte tiene un aguijón, tiene una ponzoña, como un clavo. Y eso es lo que hace que la muerte sea dolorosa. Pero la muerte, dice la Escritura, dice el Evangelio, la muerte ya no tiene ese aguijón, ya no tiene eso que duele, ya no tiene eso que trae la muerte. La muerte ya no tiene eso. La muerte ahora es para nosotros solo la puerta para nuestra entrada a la patria celestial. La muerte ha dejado de tener su poder. Ya no tiene el aguijón. El versículo anterior, el 55, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está el poder de la muerte? ¿Dónde está el sepulcro tu victoria? Ya no es un aguijón. La muerte ya no es un aguijón para el cristiano. La muerte ya no es un aguijón porque Cristo nos ha salvado por medio de su resurrección. Ya no es algo que se clava, ya no es algo que duele. Es muy distinto en estar en un funeral donde muere un cristiano entendido del Evangelio, o estar en un funeral donde muere un mundano. Es muy distinto. Pero cabe también mencionar que he estado en funerales de creyentes que están tan devastados y desconsolados que uno se puede preguntar, Señor, dales luz, que puedan ver la doctrina de la resurrección, el testimonio que tú diste y puedan creer en Él, para que puedan hallar consuelo y descanso. La medida del entendimiento que tengamos del Evangelio, hermanos, determinará cómo será su funeral. El entendimiento que tenga su familia del Evangelio determinará la clase de servicio funerario que usted tendrá, porque lo tendrá. Nosotros confiamos en Dios y en sus promesas. Salmo 48, 14, fíjese lo que dice. Lo que decía el salmista, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Dios es nuestro, ¿cuándo? Eternamente. ¿Y para cuándo? Para siempre, no hasta la muerte, para siempre. Y luego dice, Él nos guiará aún más allá de la muerte. Hermanos, el salmista sabía, logró poner su fe más allá de esta vida y logró ver a su Señor, a su Dios, guiándolo durante todo su peregrinar en esta tierra, pero aún dice, más allá, Él nos guiará, Él nos llevará más allá de la muerte. El creyente atraviesa la muerte con Cristo de al lado. El creyente atraviesa ese momento que el mundo aborrece y no quiere enfrentar y se niega a la muerte. Y como Aristóteles dice, es la cosa más horrible. La mayoría de las filosofías antiguas se refieren a la muerte como aquel enemigo invencible, aquel enemigo a quien nadie podrá vencer. La doctrina de Cristo con respecto a la muerte es distinta. Yo he vencido a la muerte y llevaré a los míos y los guiaré y los haré atravesar por la muerte en victoria. La muerte no tendrá poder en ellos. La muerte, hermanos, para el creyente viene a ser un alivio, como aquel hombre que trabaja durante todo el día y desea su descanso al final del día. Eclesiastés dice, dulce es el sueño del trabajador,
Todos amamos el sueño. Todos amamos el sueño. Todos amamos poder llegar y descansar por las noches después de un día de fatiga. Para el creyente la muerte es así. Así como el sueño es una provisión de misericordia para los hombres, porque nadie puede, ¿verdad?, seguir viviendo sin dormir. Nadie puede seguir viviendo sin dormir lo suficiente. Y Dios le provee al hombre un tiempo de misericordia, de sueño y de descanso para su cuerpo. Pero el creyente también, hermanos, la muerte viene a ser eso, un descanso. La provisión de misericordia de Dios para nosotros, para empezar el nuevo día eterno. Por fin ahí, después de la muerte, es donde nos despojamos del pecado. Por fin ahí es donde descansamos de las tensiones con el pecado. Por fin ahí es donde dejamos de luchar con nuestros pensamientos malos. Por fin ahí es donde dejaremos de luchar contra nuestras emociones pecaminosas, contra nuestros malos deseos. Por fin allí encontraremos el descanso de las tensiones del pecado y de este mundo. Dormiremos para despertarnos de nuevo con nuevas fuerzas renovadas y comenzar el nuevo día. El cristiano, hermanos, está esperando un nuevo día. Está esperando un nuevo día. Yo recuerdo, mientras estaba yo estudiando el tema, yo recuerdo un himno que cantábamos de pequeños. El himno decía: cuán gloriosa será la mañana, cuando venga Jesús el Salvador, las naciones unidas como hermanas, dice, bienvenida daremos al Señor. Ahí no habrá necesidad de la luz, del resplandor, dice, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey de Gloria, para siempre será el Consolador. El cristiano, dice, el cristiano fiel y verdadero, el cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia, la esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor. Un día glorioso, un nuevo día, un nuevo día, un nuevo día en la presencia de Dios, un día eterno, un día perfecto, un día sin llanto, un día sin fatiga, un día sin dolor, un día donde trabajaremos y todo lo que haremos dará un fruto glorioso, porque no estaremos tocando arpas, hermanos, así, todo el día. No, hay una obra que vamos a estar haciendo. En otra ocasión hablaremos de eso, pero vamos a estar trabajando y todo lo que hagamos dará fruto perfecto, sin cansancio. Eso es glorioso y eso es lo que el cristiano espera. Pero ¿cómo sucede esto? Bien, verso 26. ¿Cómo es que sucede esto? ¿Cómo es que puede un hombre llegar a ese día glorioso? A ese nuevo día, al día de la resurrección, el día del nuevo despertar. Verso 26 dice, todo aquel que vive y cree en mí, todo aquel que vive pero está muerto, todo aquel que vive pero está hundido en el pecado. Ya vimos quién es el que vive en el verso anterior. Todo aquel que está hundido en el pecado, en su debilidad, pero que cree en mí, no morirá eternamente. ¿Qué necesita un hombre para ir al cielo, para tener ese día glorioso de resurrección y para tener la vida eterna? Bien, Jesús le dice, ¿crees esto? ¿Cuántas cosas se necesitan? ¿Cuántos méritos se necesitan? ¿Cuántos? ¿Cuántos dice el texto? ¿Cuántas? ¿Qué tan grande es la lista? El que cree en mí. Tienes que creer en mí. El que crea en mí tendrá la resurrección y entrará en la gloria en el día eterno. Hermanos, sucede esto cuando nosotros creemos en Jesucristo. Ahora, hermanos, el creer es una palabra muy grande. El creer en Cristo es una palabra muy grande. Tenemos que creer en todo, hermanos, lo que ha dicho Jesús.
en creer en que todo lo que ha dicho Jesús es una verdad absoluta. No morirás eternamente, dijo Jesús. ¿Tú puedes reconocer esto y creerlo como verdad? ¿Reconoces que hay una muerte eterna? Porque Jesús está hablando de una muerte eterna. El que cree en mí no morirá eternamente. Jesús está hablando acerca de la inmortalidad del alma, que no todo se acaba aquí, y que los que están vivos, pero muertos, hundidos en su pecado, morirán eternamente. Que la paga de su pecado es la muerte eterna. ¿Reconoces eso? ¿Reconoces eso? Verdaderamente que merecemos la muerte eterna, que existe un justo juicio de Dios para el pecador. Daniel 12:2 dice, esto ya estaba siendo anunciado desde el principio. Desde el Antiguo Testamento la Escritura ya hablaba acerca de la inmortalidad y del castigo eterno para las almas. Daniel 12:2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza perpetua. Aquellos que dicen que se consideran evangélicos y que dicen que la inmortalidad del alma es un invento griego, mienten. En los tiempos de Daniel ya estaba aquí hablándose de confusión perpetua, de la eternidad de un castigo para el pecador. Aquellos que creen en Jesús vivirán eternamente. Creer en Jesús, hermanos, es vivir esta corta vida con la confianza en Él. Creer en Jesús es estar absolutamente seguro de su amor redentor. ¿Tú crees en Jesús? ¿Verdaderamente creemos en Cristo como aquel que tiene el poder para resucitar a los muertos? Romanos 8:35, vamos ahí. Romanos 8:35, ya vamos a terminar. Dice la Escritura, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El que cree en mí no morirá. ¿Tienes seguridad del amor de Dios para ti? ¿Por qué temes de la muerte? ¿Por qué hay temor de la muerte? ¿Por qué aquel que se confiesa cristiano teme llegar ese día? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? Ni la muerte, dice, ni la vida. Nada nos puede separar del amor de Cristo. La muerte no tiene poder. Creer en Cristo, hermanos, es no tenerle miedo a la muerte. Creer en Cristo es dejar de tenerle miedo a la muerte. Ahora quiero hacer esta pregunta y con esto termino. Si mueres hoy, si tú mueres hoy, ¿estás seguro que estarás en la presencia de Dios hoy mismo? Si tú murieses hoy, ¿tú estás seguro de que abrirás tus ojos a la presencia de Dios hoy mismo? Si mueres hoy,
¿Estás seguro de que estarás ausente del cuerpo pero presente en el Señor? Tienes que creer en la cruz. Tienes que creer en la cruz. Jesús dijo, el que cree en mí no morirá eternamente. Tienes que creer el sacrificio sustitutivo de Cristo. Tienes que creer que Él es el sustituto que está ahí en la cruz pagando por tus pecados. Tienes que creer en Jesús como la muerte expiatoria, como el pago absoluto de tus pecados, que Él es el que está intercediendo por ti, pero el que fue y estuvo en la cruz pagando tu deuda. Tienes que confiar, tienes que creer, tienes que confiar también en que tu unión con Dios, escuche, tienes que confiar en que tu unión con Dios es a través de Cristo y nada más. Nada más. Jesús no dijo, crean más esto. Tu unión con Cristo está basada en qué? En lo bueno que tú eres, en lo religioso que puedes llegar a ser, o realmente confías en que tu unión con Dios es a través de Cristo y solamente Cristo. Ahora, hermanos, ha habido tiempos donde el temor a la muerte sobreviene a los creyentes. Son tiempos de prueba. Ahí es donde usted tiene que predicarse el Evangelio. No una ni dos veces su pastor ha tenido miedo a la muerte. Pero no 2 ni 3 veces he tenido que predicarme el Evangelio. Cristo fue a la cruz para pagar por mis pecados. Muerto estaba cuando era su enemigo. Él decidió pagar por mis pecados y reconciliarme con el Padre. Y recordar cuánto más ahora me va a ayudar. Él me va a guiar. Él me va a guiar para atravesar la muerte cuando haya que atravesarle. El cristiano tiene que predicarse el Evangelio todos los días. Tú tienes que escuchar el Evangelio todos los días. Hacer de esto un hábito todos los días, recordar que eres un pecador necesitado de la gracia de Dios y confiar en Él y recibir esa gracia por fe. Y levantarte de ahí y seguir adelante. Yo soy la resurrección y la vida. El que esté muerto, aunque esté muerto, vivirá. Vamos a orar.